It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Polder interna. Efraín Hernández, Don Efra, era uno de los 4 jefes naturales del Cártel del Norte de Valle. Los otros 3 eran Hernando Restrepo, HR, de Medellín, Javier Baena, J, de Cali, Orlando Henao, Oscar Uno, del Águila, Valle del Cauca, y Don Efra, de Buenaventura. Los lugares de origen de estos 4 poderosos personajes indican que el Cártel del Norte del Valle no tuvo raíces geográficas sino políticas. Estos 4 hombres terminaron alineados en una nueva organización porque no siguieron las directrices de la cúpula del Cártel de Cali y por ello fueron calificados como disidentes, ruedas sueltas. Don Efra era un hombre inmensamente rico, con grandes inversiones en negocios comerciales y en construcción, en Cali y Bogotá. Su mano derecha, su secretario, su protegido, su consentido, era Fernando Cifuentes, el menor de 3 hermanos de una familia de Medellín. Al lado de Fernando, Don Efra siempre contaba con Jorge, su principal socio, quien desarrollaba sus actividades en México, y con Pachito, que vivía en Medellín y se encargaba del trabajo de campo y de los traslados internos de cocaína. Pero Don Efra tenía una especial predilección por Fernando Cifuentes, un personaje brillante, carismático e inteligente que se ganó el cariño y el respeto del capo que, para retenerlo, lo hacía socio de sus proyectos y le prestaba dinero en 1% mensual. De esta manera, Cifuentes le llegó a deber $20 millones a Don Efra, pero no podía pagarle porque este no le recibía bonos parciales. Esta situación era aprovechada por Don Efra para insultar constantemente a Cifuentes y cuando estaba de mal genio le daba cachetadas en la cara o lo golpeaba en las espinillas sin importar quién estuviera presente. Orlando Henao fue testigo de excepción de las agresiones de Don Efra con Cifuentes y un par de veces lo oyó llorar, en silencio. En una de esas ocasiones, Henao se quedó a solas con Cifuentes y no desperdició la oportunidad de hablar con él. Migo, yo sé lo que usted está pensando. Lo que tenga que hacer hágalo, usted también es un hombre y merece respeto. Nadie se meterá en esto. Es usted y Don Efra, solos. Él es mi amigo, pero usted también es un hombre, es un problema de honor y usted tiene derecho a hacerse respetar. Las palabras de Henao retumbaron por varios días en la cabeza de Fernando Cifuentes, hasta que solo aguantó 3 insultos más y decidió actuar. El 7 de noviembre de 1996, después de calcularlo milimétricamente, llegó a la oficina de Don Efra con vestido, corbata y zapatos negros, perfectamente afeitado, peinado y engominado. En el centro comercial Santa Bárbara ningún vigilante se dio cuenta de que Cifuentes llevaba una pistola 9 milímetros en la pretina de su pantalón y el silenciador en el bolsillo de su saco. Poco después de las 11 de la mañana Cifuentes ingresó a la oficina de Don Efra, pero se encontró con que en el lugar también estaban Germán Bessler, uno de sus colaboradores, y Alfredo Edad, un importante lavador de dólares del cartel. En ese momento, Don Efra hablaba con un instructor de buceo de Miami que le pedía el envío de un equipo completo para su próxima aventura en las Islas del Caribe. Luego de colgar el teléfono se paró de su escritorio y se sentó en un sofá al lado de Bessler y Edad. Cifuentes se llenó de paciencia y también se sentó en otra silla a esperar que Don Efra se quedara solo. Pero los visitantes no tenían ninguna intención de irse pronto. Cifuentes entró 3 veces al baño y empezó a impacientarse. Hasta que en la 4ª ocasión conectó el silenciador a su pistola, respiró profundo y tomó la decisión definitiva. Cifuentes era un experto tirador y sin pensarlo más se abalanzó sobre los 3 contertulios y le disparó en 2 ocasiones a Don Efra, que cayó al suelo. Uno de los proyectiles le dio en la cara y el otro en el abdomen. Luego dirigió el cañón de su arma al pecho de Ahad y de un solo disparo lo arrojó a 2 metros de distancia. También hizo lo mismo con Bessler. Una vez vio los 3 cuerpos en el piso, desarmó el silenciador, guardó el arma, regresó al baño, se peinó, se arregló la corbata, salió de la oficina, cerró con seguro por dentro para que nadie pudiera ingresar, se despidió de la secretaria, caminó al sótano del centro comercial, subió a su vehículo, tomó su celular y llamó a Orlando Henao. Señor, lo hice, ahora que venda lo que venda, estoy en sus manos. Migo, váyase con un solo escolta, no le diga a nadie dónde va a estar, escóndase las primeras 24 horas mientras tanteo la situación y luego lo saco para donde su hermano en México mientras acabo de cuadrar todo. Apague los teléfonos y no le conteste a nadie, no se preocupe que todo va a estar bien, respondió el jefe del cartel. Con una escolta de confianza,
Cifuentes se dirigió a una bodega blindada de su propiedad en el norte de Bogotá, a la que le había instalado un anillo de seguridad con explosivos. Mientras tanto, el teléfono de Henao repicó de nuevo. Era alguien de la oficina de don Efra. Señor, tenemos un problema. Imagínese que Fernando Cifuentes se enloqueció y mató a don Efra y a Alfrea. Germán Bessler estalló, sobrevivió porque se hizo el muerto cuando Fernando salió contó todo lo que había pasado. ¿Qué hacemos?, dijo el desconocido al otro lado de la línea. Véngase a mi oficina y acá tomamos decisiones, respondió Henao, desconcertado porque había quedado un testigo de la matanza. En las siguientes 3 horas su teléfono no dejó de timbrar porque los demás miembros de la organización querían escuchar una señal, una explicación. Por un largo rato meditó, calculó sus movimientos y como buen estratega decidió actuar y el primer paso consistió en llamar al escolta de Cifuentes. Mijo, habla Orlando, ya sabemos lo que pasó. No quiero que se involucre en esto, este no es su problema. Usted sabe que lo conozco hace tiempo, lo mismo que su familia y no quiero ver a ninguno de ellos afectado. Dígame dónde están. El escolta entendió el mensaje amenazante y de inmediato le suministró la dirección de la bodega. Mijo, un último favor, Ulita y mi gente van para allá. Cuando los vea llegar no le avise a Fernando. Solo ábrales la puerta, instruyó Orlando Henao. Poco después, Julio López Peña, Julito y su jauría rabiosa llegaron a la bodega ubicada al norte de la ciudad, y como habían pactado, el escolta les abrió la puerta y les señaló el lugar donde Cifuentes descansaba medio adormilado. 2 tiros acabaron con el homicidio de don Efra. En escasas 6 horas, Orlando Henao vengó la muerte de su socio y amigo don Efra y quedó como jefe único y solitario del cartel del norte del Valle. Rápidamente se convirtió en héroe de la jornada y fue reconocido como el verdadero capo que mantuvo el orden y la unidad en su organización. El trabajo de carpintería vendría luego. Los contadores de Henao, encabezados por Carlos Pérez, organizaron las cosas de tal manera que don Efra apareció con una gran cantidad de deudas con el jefe del cartel y de las cuales solo ellos 2 eran testigos. Pero, ¿quién iba a poner en duda la palabra del gran jefe? En los siguientes días, Henao se acercó a los sobrevivientes de Cifuentes y se presentó con un sentido pésame. Definitivamente, Orlando Henao era un digno portador de su cargo, la gran jefe pluma blanca del cartel del norte del Valle. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte, compartirlo y dejarnos tus comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más historias que valen la pena contar. Vientos de guerra. Con los jefes del cartel de Cali tras las rejas, la suerte pareció sonreírle a Orlando Henao, Oscar I, jefe del cartel del norte del Valle, porque de manera inesperada se produjo la captura en Venezuela de otro de sus fuertes rivales en la narcoactividad, Pastor Perafán, capo del cartel de Bogotá. Una de las novias del narcotraficante fue rastreada con cuidado y muy pronto lo llevó a su escondite en Venezuela, donde fue arrestado el 17 de abril de 1997 y extraditado a Estados Unidos una semana después. Con sus principales enemigos en la cárcel, Henao y sus asesores consideraron que era el momento de entregarse a la justicia porque estaban convencidos de que sus enlaces en la fiscalía, en la policía y en algunos círculos del gobierno le harían más llevadera su permanencia en prisión. Finalmente, el 29 de septiembre, Henao se sometió voluntariamente a la justicia para, según él, pasar un corto periodo vacacional de 3 años en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel Modelo de Bogotá. Pero todo indica que esa movida fue equivocada porque el cartel de Cali tomó un segundo aire y se aventuró a eliminar a su más enconado enemigo y detractor en el ala militar del cartel del norte del Valle, Disber Varela, Jabón. Pacho Herrera fue el encargado de organizar un comando que sus secuaces reclutaron en Medellín. La idea era sorprender a Varela en un momento de descuido. Ese instante ocurrió el 23 de noviembre de 1997 cuando 3 vehículos alcanzaron en la vía Rosso, cerca de Cali, un automóvil Renault 18 blanco, con blindaje nivel 3, en el que se desplazaban Varela y sus escoltas. Atrás, cubriendo la retaguardia, y un campero Toyota. La caravana alcanzó el Renault de Jabón y los hombres de Herrera sacaron sus fusiles por la ventanilla e impactaron los vidrios, que volaron por los aires. Algunos proyectiles entraron al vehículo y hicieron blanco en el abdomen de Varela. Pero los escoltas del Toyota respondieron con rapidez y lograron sacar de la carretera el vehículo agresor. Los otros 2 automotores en los que se desplazaban los hombres de Herrera no pudieron reaccionar a tiempo y se quedaron atrás. Al final, 2 de los sicarios del cartel de Cali y 3 escoltas de Varela murieron, pero el capo sobrevivió. 2 de los agresores fueron capturados y luego de ser sometidos a torturas confesaron que Herrera y un misterioso hombre conocido como Trompa de Marrano promovieron el ataque. Lo más grande estaba por venir.
Fuentes fidedignas de Orlando Henao le reportaron en la cárcel que Pacho Herrera había sostenido reuniones con un conocido mediador entre las agencias antidrogas estadounidenses y los narcos que de una u otra manera querían cooperar y cambiar de bando. Se trataba de Verac Vega, conocido en la mafia como el fotógrafo. Según le dijeron a Henao, las intenciones de Herrera no eran otras que revelar sus secretos en Estados Unidos y lo que sabía del cartel del norte del Valle, que por aquellos días parecía intocable. Las fuentes de Henao también le revelaron que Vega recibía instrucciones desde Miami David Tinsley, supervisor del Grupo 43 de la DEA y conocido por ser el más fuerte, enconado y documentado enemigo del norte del Valle. Ese agente fue quien recopiló la totalidad del acervo probatorio con Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Iván Urdinola intervino varias veces para evitar que recuperara su libertad. Henao entendió el peligro y por ello se vio forzado a tomar una decisión que siempre quiso posponer, liberar a Varela de la restricción que le había impuesto para matar a Pacho Herrera. Para hacer saber su determinación, el jefe del cartel utilizó a su hermano Fernanda, quien no tardó en localizar a Varela. Varelita, mi hermano le manda a decir que tiene vía libre para que se saque el clavito con Pacho Herrera desde el atentado de la Vía Rosa. Pero que tiene que ser ya porque el maricón está que se va y de pronto nos deja viendo un chispero. Varela tomó cartas en el asunto de manera inmediata y solo tuvo que hacer una llamada porque de tiempo atrás tenía en el pabellón contiguo el de Pacho Herrera a Ángel Uribe Serna, Babasa, uno de sus hombres de confianza. Babasa estaba preparado para cumplir su parte. Tenía el arma apropiada, los guardias necesarios para acceder a Herrera y el valor suficiente para realizar la tarea personalmente. Lo que ninguno de ellos imaginó fue que la oportunidad se presentaría más fácil de lo esperado. Ocurrió el 5 de noviembre de 1998. Como era habitual, Herrera salió con los demás presos de su patio a jugar un partido de fútbol en la cancha común de la prisión. Informado por los guardias, Babasa se dirigió al lugar con su arma escondida debajo de la camisa. Pacientemente, Babasa esperó que Herrera jugara 15 minutos y pidiera su relevo acostumbrado mientras tomaba aire para un segundo ingreso al partido. Sin saberlo, Herrera se sentó en la gradería a 5 metros del sicario, que de inmediato se abrió paso entre los asistentes al partido, metió su mano en la camisa, empuñó la pistola y descargó el proveedor completo sobre la humanidad de uno de los máximos capos del cartel de Cali. Los 3 escoltas de Herrera intentaron reaccionar y golpearon en repetidas ocasiones a Babasa, pero ya la suerte estaba echada. Enterado de la noticia, Orlando Henao sintió una vez más que era el jefe máximo, único y verdadero de todos los carteles porque su máximo enemigo había sido abatido un día después de que él autorizara su muerte. Indiscutiblemente era el mejor, el más grande, el más sanguinario y el más poderoso. Paso a seguir, impartió instrucciones para que la mayoría de sus lugartenientes se atrincheraran y esperaran una oleada de retaliaciones de parte del restante clan Emel. Como si fuera poco, en la mafia era conocido que, en una demostración más de su formación maquiavélica, Orlando Henao se había hecho cargo del cuidado de José Manuel Herrera, el inválido, uno de los hermanos de Pacho Herrera. Los dos compartían el mismo patio de la cárcel Modelo. El inválido, que se desplazaba en una moderna silla eléctrica con controles especiales que Henao le había regalado, era un indefenso personaje que solo podría mover el brazo derecho porque sus otras 3 extremidades estaban completamente inmóviles. En el colmo del cinismo, el día del asesinato de Herrera, Henao consoló a José Manuel y le dijo que Varela estaba fuera de control y que él no habría autorizado romper de esa manera la paz pactada meses atrás. Prometió confrontar a Varela y si era el caso lo castigaría de manera ejemplar. José Manuel Herrera estaba disminuido física, pero no mentalmente. Y con el paso de los días Henao quedó convencido de que tenía control sobre el más inválido de los Herrera. Pero estaba equivocado y eso sería mortal para él. El 13 de noviembre de 1998, una semana después del asesinato de su hermano, José Manuel se levantó notablemente deprimido. Era un día frío y húmedo, más de lo acostumbrado dentro de la cárcel. Se dirigió a la habitación de Henao y le pidió un buen trago de whisky para mejorar su estado de ánimo. El capo sacó una botella de sello azul, se la regaló y le dio una palmada de apoyo en la espalda. El inválido regresó a su celda y se encerró a oír música vieja. Bebió la mayor parte de la botella y se armó de valor para vender la muerte de su hermano. Entonces puso en marcha su silencioso plan. Sacó de su nochera una pistola calibre 9 milímetros, revisó el magazine y con mucha dificultad logró montar una bala en la recámara.
Luego bajó el percutor de la pistola con el poldar de su única mano. Miró el arma de un lado a otro y luego la puso bajo su pierna derecha. Acto seguido sacó un revólver calibre 38 de un hueco hecho en la pared. Abrió el tambor y lo puso a girar mientras revisaba que las 6 balas estuvieran en su sitio. Puso el arma a la altura de su frente para calcular imaginariamente sus disparos y luego la puso sobre sus muslos y la cubrió con la vieja cobija de lana que usaba todo el tiempo. Herrera estaba a punto de poner en marcha el plan que urdió desde el día en que sus enemigos del Cartel del Norte del Valle asesinaron a su hermano. Pese a su enfermedad, se las había arreglado para ingresar las 2 armas de fuego a la cárcel, las mismas que ahora tenía listas para ejecutar su solitaria venganza. El inválido respiró profundo y tomó un último trago de whisky. Salió de la celda y se dirigió a la habitación de Nao, quien trabajaba en su escritorio en la impresión de algunos lapiceros. A su lado estaba Edgar Fernández, ñoño, compañero de desventura y escolta personal del capo, quien estaba a un lado de la mesa, comiendo. Después de un corto saludo, Henao aprovechó el reflejo del sol en la ventana para mostrarle a Herrera cómo le estaban quedando los lapiceros marcados. El inválido aprovechó que en ese momento Henao le dio la espalda y sin pensarlo 2 veces metió su mano bajo la cobija, sacó el revólver y disparó 4 veces seguidas. Las 3 primeras balas impactaron en la espalda del capo, que giró sobre su cuerpo y recibió otro impacto en la parte baja de la oreja derecha. Henao se desplomó a los pies de José Manuel. Yoño reaccionó tarde y solo atinó a saltar con su tenedor sobre el homicida y se lo clavó en el antebrazo que aún estaba en alto. Pero era tarde. El jefe del Cartel del Norte del Valle yacía en el piso, muerto. Poco después, cuando los médicos de la prisión trataban de contener la hemorragia, el inválido metió su mano bajo la pierna derecha, sacó la pistola que no usó y se la entregó a un guardia. Esta ya no la necesito. Ahora sí puedo morir tranquilo porque ya venga mi hermanito. De repente el Cartel del Norte del Valle quedó acéfalo. En adelante todo sería en confusión, luchas internas y una decadencia sin precedentes. El cartel se fraccionó irremediablemente. A un lado quedaron Varela, su inseparable amigo Tocayo y los restantes hermanos Henao, posibles sucesores de Orlando. En el otro, Rasguño, Víctor Patiño, Juan Carlos Ramírez Abadía, Chopeta y Diego Montoya, todos ellos severos críticos de las acciones de Varela. En la otra esquina quedaron los demás miembros del clan Herrera, encabezados por Tony, uno de los más beligerantes miembros de esa familia. 2 semanas después de estos episodios, los sobrevivientes del clan Herrera y el propio Varela ascendieron por las escarpadas montañas de Córdoba hasta el campamento central de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, donde han empezado y terminado las principales guerras de la historia reciente del país. Desde un lugar conocido como la Gallera ejercía como juez y parte el poderoso Carlos Castaño Gil, quien fue buscado por los Herrera y Varela para buscar apoyo en una guerra que se avecinaba. Curiosamente, ese mismo día habían estado en el campamento paramilitar otros 2 grandes grupos que acababan de firmar la paz después de 1 año y medio de guerra sin cuartel. Eran Leonidas Vargas, el Viejo, y Víctor Carranza, el Esmeraldero. Una guerra acababa de terminar sin vencedor alguno y otra apenas empezaba. En esta nueva confrontación todos serían perdedores. Tal parece que los únicos que no aprenden de la historia son los carteles colombianos, cuyo único objetivo para tener éxito es destruir al cartel vecino. Tocó calentarlo un poquito. Aun cuando las divisiones internas y las rencillas en la cúpula del Cartel del Norte del Valle eran inocultables, entre ellos prevalecía un objetivo común: arrasar cualquier vestigio de supervivencia del Cartel de Cali. Por eso, 1999 sería determinante en la reorganización y creación de una nueva estructura de mando en el tormentoso mundo de la narcoactividad. La estrategia consistió entonces en atacar las alas financiera y productiva de los hermanos Rodríguez Orejuela y Elmer Herrera, las 3 cabezas visibles del Cartel de Cali. El hombre de confianza de los Rodríguez era Orlando Sánchez Cristancho, quien controlaba las rutas más importantes de la organización. Por los lados de Herrera, su segundo a bordo era Juan Carlos Velasco, trompa de Marrán, quien participó en el atentado contra Varela. Recordemos que en los inicios del conflicto se produjo la muerte de Elizabeth de Sarria, la moñita retrechera, una de las primeras bajas de Cali, en enero de 1996. En marzo fue eliminado Chepe Santa Cruz, a finales de mayo Nicole Parra y a comienzos de junio José Alcide Loaiza, Cejo. Estos 4 crímenes ejecutados por el norte del valle contra el poderoso Cartel de Cali dejaron al descubierto a Orlando Sánchez Cristancho, un personaje desconocido en el país, pero con una amplia trayectoria en el mundo del narcotráfico del valle, donde era identificado como Martín y como uno de los principales colaboradores de los hermanos Rodríguez. Su habilidad era tal que manejaba con éxito las operaciones aéreas de la organización de Cali y obtenía sin problema aviones tipo Caravel, Antonov S-3 en los que cargaba entre 4 y 9 toneladas de cocaína con destino a diversos aeropuertos de México.
Con inmensa osadía, utilizó potente 727, una línea aérea comercial en los que llegó a transportar 14 toneladas en vuelos directos al Aeropuerto Internacional de Cancún. Sánchez Cristancho logró trabajar por años a la sombra de los hermanos Rodríguez, pero su vida cambió de repente en mayo de 1996 tras el atentado a William Rodríguez donde murió Nicole Pal. Luego del ataque, los organismos de seguridad interceptaron una conversación telefónica entre Miguel Rodríguez, recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, y Elmer Pacho Herrera, quien en ese momento no se había sometido a la justicia. ¿Oíste? Pero este sí no salió más malo que Pablo, dijo Rodríguez. ¿Pero quién decís vos?, preguntó Herrera. Pues Hugo, el de la O, explicó Rodríguez en clave. ¿Pues el de la O?, replicó Herrera. Pues entenado, es de Loerón, insistió Rodríguez. Sí, claro, no salió más peligroso que todos juntos, exclamó Herrera. Cuando se vio forzado a explicar a quién se refería, Miguel Rodríguez no tuvo el valor suficiente para decir que el misterioso hombre de Loerón, el autor del atentado contra su hijo, era su archienemigo Orlando Henao y por eso optó por mencionar al desconocido Orlando Sánchez Cristancho. Con esa declaración, Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Rodríguez puso en peligro a su hombre de confianza y de paso a toda su familia. Y luego trató de enmendar su error con una disculpa. Disculpe, amigo, tocó calentarlo un poquito porque si no el otro Orlando es y me mata. Así que escóndase mientras esto se calma. Como era previsible, Sánchez se convirtió en objetivo del cartel del Norte del Valle y por eso no tuvo otra opción que buscar refugio en sus socios de los carteles mexicanos. El primero en darle protección fue Mao Carrillo, el señor de los cielos, pero no tardó en entender que su vida estaría en peligro porque el poderoso capo también tenía buenas relaciones personales con los jefes del Norte del Valle y especialmente con Rasgún. Para curarse en salud, Sánchez Cristancho prefirió buscar la protección de Manuel Aguirre, el promotor, un joven capo que se abría paso al margen de los dos grandes carteles mexicanos. Allí se sintió más segura. Sin embargo, en Colombia Wilber Varela aún seguía al frente de la operación para localizar a Sánchez Cristancho en cualquier lugar del planeta. En octubre de 1996 recibió informes que creyó confiables en el sentido de que Juan Carlos Velasco, trompa de marrano, hombre cercano a Elmer Herrera, sabía el paradero de Sánchez Cristancho y por eso ordenó interrogarlo. Varela le encomendó la tarea a su lugarteniente Richard Martínez, pero no tuvo en cuenta que él y trompa de marrano eran buenos amigos. Mompita, vea que Varela me mandó a recogerlo porque él dice que usted sabe dónde está Martín y por ahí derecho le quiere dar su patadita en las huevas a Pacho cascándole a usted. A mí me queda muy duro hacerle algo a usted, así que por lo menos ayúdeme a encontrar a Martín y ahora sé el parche que está como poroso. Yo le digo a Varela que usted me va a ayudar con lo de Martín y le doy unos 10 para que usted se pierda. Lo mejor es que corra, le dijo Martínez a trompa de marrano en una compraventa de vehículos en Cali. Ok, Mompita, muchas gracias. Mañana le tengo el datico concreto de Martín. Esta fue la última vez que Martínez creo que vio a Trompita, porque este salpicó inmediatamente, desempolvó su pasaporte y compró un tiquete a Miami de una sola vía, sin regreso próximo. Sabía decisión ante la inminencia de un ataque de Varela y su combo. Al llegar a Miami, lo primero que hizo trompa de marrano fue avisarle a su amigo Orlando Sánchez Cristancho, Martín, que la búsqueda exhaustiva estaba dirigida contra él y que ni de funda regresara a Colombia o a México. A finales de 1996, Martín y trompa de marrano, los jefes operativos del cartel de Cali, montaban a caballo plácidamente en el rancho del primero en el sector de Kendall en Miami. Sin embargo, Martín sabía que esa situación no era sostenible por mucho tiempo y que en cuestión de días los largos tentáculos del cartel del norte lo localizarían o que las autoridades de Estados Unidos descubrirían quién era realmente las entrañas del cartel de Cali. Así que, contra todos los consejos, Martín decidió regresar a México, donde descubrió que su antiguo amigo, Manuel Aguirre, el promotor, ya era un narco cotizado y poco confiable. Martín entendió que tenía pocas opciones de vida y por eso decidió buscar a su viejo amigo colombiano Román Suárez, un ex convicto del sistema judicial estadounidense que ya conocía a fondo el esquema de colaboración e infiltraciones de las agencias de investigación. Inmediatamente, Suárez lo conectó con agentes del FBI de Houston, Texas, que lo acogieron sin pensar.
En la segunda semana de enero de 1997, Orlando Sánchez Cristancho encontró en el FBI el mejor aliado que hubiera podido tener en su guerra personal contra el norte del Valle. Una vez concretado el esquema de colaboración, Martin cambió las balas por dardos de información e inteligencia y por primera vez en mucho tiempo los investigadores estadounidenses empezaron a comprender cómo había evolucionado el narcotráfico en Colombia y el funcionamiento de la mafia en una región conocida como el norte del Valle. Al tiempo que Sánchez se había establecido en Houston, Trompa de Marrano soñaba con regresar a su querida Cali porque no estaba a gusto en Miami. Pero también sabía que él y Varela no cabían en la misma ciudad. Así fue como Trompita activó desde allí una de las células militares que él y su patrón Elmer Herrera tenían dormidas, más no desactivadas, en la ciudad de Medellín. Ese grupo especial fue el que ejecutó el atentado contra Varela en la Vía Rosso en noviembre de 1997, con tan mala suerte que él capó sobre ello. Trompa de Marrano y Herrera se convirtieron en objetivo prioritario del vengativo Varela, que una vez recuperado de sus lesiones se enteró de que tanto Trompa de Marrano como Sánchez Cristancho se paseaban como un Pedro por su casa por las calles, centros comerciales y restaurantes de Estados Unidos y que desde allí no solo tenían la capacidad para organizar ataques contra él, sino que estaban socavando la estabilidad del Sorio Cartel del Norte del Valle con información que le suministraban a las agencias federales. Pero Varela también tenía su hombre en Miami, La Flor, que para ese entonces ya se movía como pez en el agua en el país del norte y con seguridad le podía dar la ubicación exacta de sus dos archienemigos, especialmente la de Trompa de Marrano, el hombre que se atrevió a atentar contra él y por el cual tenía que desplazarse con algún grado de cojera en su pierna izquierda. Ya Pacho Herrera había pagado su precio, pero Trompa aún gozaba de la impunidad que su dinero y la protección americana le daban en Estados Unidos. Para Naslor, localizar a esos dos personajes era tan sencillo como conseguir una mesa en el VIP de la mejor discoteca de South Beach. Pero no estaba tan seguro de colaborar con Varela porque Trompa de Marrano era su amigo y porque sentía que esa pelea no era suya. Si en Colombia quería matarse los unos con los otros, ese no era su problema. Para él este negocio era netamente cerebral y nada visceral. La idea era comprar, transportar y vender cocaína en grandes cantidades sin importar el cartel al que pertenecía. La suya era una empresa comercial, no un campo de batalla. Por estas razones, La Flor se hizo el de las gafas y optó por mirar hacia otro lado y continuar su política de buena vecindad con todo el mundo. Y a su modo así se lo hizo saber a Varela. Varelita, estoy en eso, no se preocupe, lo que pasa es que no es fácil, esto es muy grande, esta no es la Sexta ni el Tontódromo de Cali. Acá uno no se encuentra con nadie, pero sin embargo déjeme yo sigo buscando, le digo un día al capo, pero este siguió llamando con insistencia. El despreocupado informante de Varela tenía una línea telefónica exclusiva en su casa, habilitada para esos menesteres, que aparecía registrada en otro lugar. A ese número llamó Varela. Aló, contestó una mujer en la casa de La Flor. Buenas noches, el señor, por favor, dijo Varela con su inconfundible voz. Sí, un momento, respondió la mujer y le dijo a La Flor que apurara porque parecía una llamada de larga distancia. Aló, digo La Flor. ¿Qué hubo, patroncito? Dijo Varela. ¿Qué hubo, mijo? Qué bueno escuchar. Acá todo bien. Por allá, ¿cómo va todo? ¿En qué le puedo servir? Preguntó La Flor. Pues la verdad, lo de siempre, respondió Varela. Usted sabe que yo acabo bregando con mis animalitos en la finca y siempre pendiente de comprar animalitos nuevos. Pero me enteré de que el de los marranitos ya no anda por ahí en su coteacho, entonces voy a tener que esperar otra feria. Si no podemos por ahí, usted de pronto sí me puede colaborar para localizar al vendedor de los caballos finos, pues yo ando interesado en comprar unos buenos taparitos. Tal vez ese muchacho tiene algo bueno y barato para mí, ¿sabe cuál? Ya le copié, perfecto. ¿El de los caballitos? Intervino La Flor. Sí, patroncito, ya que me quedé sin los marranitos, pues unos caballitos no me caen mal, insistió Varela. Ok, déjeme trato de hablar con ese amiguito en una feria y le mando el catálogo para que usted vea bien los caballos y escoja, explicó La Flor. Después de que La Flor se despidió de Varela, la mujer que lo acompañaba se acercó, curiosa. Leño, ¿quién era ese que llamó? Varela, Marielle, era Varela desde Cali, respondió La Flor. Me lo imaginé. La vida es muy irónica porque él no tiene idea de quién le contestó el teléfono. Cierto que estaba preguntando por el de los caballos, por Orlando Sánchez. Sí, es eso lo que me está preguntando hace días. Varela sabe que Martín se pasó para Miami y tiene la gente lista para matar. Los he visto en la cancha de fútbol de Brian P. Collenbrower, pero no saben dónde buscarlo, son solo un grupo de sicarios. Varela me pide que se lo localice, pero la verdad yo no quería.
Si quisiera, Marieli. Sé que hay un muchachito de Cali que está saliendo con la hija mayor de Orlando. La otra noche fuimos a llevarla a la casa después de rumbear y ella no sabía quién era yo. Ahí está Orlando, lo sé, pero yo no estoy para esas guerras. Niño, yo te creo, replicó Marieli, pero quiero que sepas algo. La vida da muchas vueltas. Mira nada más esta situación. Soy tu niñera, cuido a tus hijos. Vivo a escuadras de tu casa en un apartamento que tú me pagas y le contesto el teléfono a Varela sin que él sepa quién soy yo. ¿Te acuerdas quién era yo hace 3 años? La hermana de Elizabeth de Sarri. Teníamos todo y quién iba a pensar que esas ratas que antes nos limpiaban los zapatos iban a matar a mi hermana. Nos quitarían todo y tendríamos que salir corriendo de nuestras propias casas, de nuestra ciudad y del país. ¿Quién iba a pensar que esos infelices nos iban a arrinconar como lo han hecho? Si no fuera por ti, por la relación de amistad que de tiempo atrás te une con mi hija Sandra, si no fuera porque ella fue la estrella de tu equipo de racquetball profesional y te llevaba las bolitas cargadas a Colombia con tus primeros dolarcitos, cuando apenas empezabas este duro y desagradecido camino, si no fuera por eso, yo estaría limpiando casas o haciendo quién sabe qué para ganarme la comida. Pero mira cómo es la vida, mira que si hay un Dios en el cielo. Yo, la hermana de Elizabeth, tengo que contestarle el teléfono al sicario de Orlando Now que llama para preguntarte por Orlando Sánchez. Lo único que te puedo decir es que estoy segura de que ese señor no tuvo nada que ver en la muerte de mi hermanita, que todo ese montaje es obra de Chucho Sarria para quedarse con todas las propiedades de mi hermana, por vendarse a ella, porque él y todos sabían que ella era 70 veces más berraca que ellos. Por eso, solo por eso te pido, te ruego que no le vayas a ayudar a Varela con lo de Orlando. Te lo suplico, terminó Marieli visiblemente afectada. Marieli, tú me conoces hace mucho tiempo, sabes que he trabajado con ese grupo, pero a la vez son muy distintos. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. A ellos. Eso no es lo mío, yo estoy en otra cosa. Yo no me presto para eso y mucho menos sabiendo que ese señor es inocente y además tu amigo, respondió la flor. Niño, te agradezco. Es más, te voy a contar algo. Le quiero ayudar a Orlando de alguna manera con esa acusación que tiene en Colombia. Entre tu señora y yo hemos estado pensando cómo elaborar una carta firmada por mí para enviarla a la fiscalía en Colombia y explicar la verdad de todo esto que está pasando y de paso limpiar el nombre de Orlando Sánchez, para evitar que Chucho desvíe la atención de la investigación por la muerte de Elizabeth cuando el verdadero culpable es él. Marieli, una cosa es que yo no les ayude a localizar ni a Juan Carlos Velasco, Trompa y Marrán, ni a Orlando K, pero otra cosa muy distinta es que ustedes se pongan en esa mierda de mandar cartas de acá para allá y de allá para acá porque ahí sí que Varela me arranca hasta las huevas. Ni se les ocurra una mierda de esas, ni por las putas, ¿entendía? Dijo la flor subiendo el tono de la voz. Pero su consejo no fue escuchado porque en la segunda semana de abril de 1999, cuando estaba sentado en la sala de su casa, recibió la revista Semana y cuál sería su sorpresa al encontrar en las páginas interiores la noticia de que una supuesta hermana de Elizabeth de Sarria le había enviado a la fiscalía una carta desde Miami. Hijo de puta, Marieli, socorro, vendan acá. ¿Qué es esta maricada? Todo está bien. El teléfono de la flor no dejaba de sonar. Con mucha frecuencia de su casa en Miami llegaban noticias buenas y noticias malas relacionadas con el mundo del narcotráfico, especialmente desde Colombia. Una de esas comunicaciones corrió por cuenta de Salserín, estafeta del narcotraficante Jorge Eliezer Asprilla Perea, de Endega. ¿Qué hubo, señor? Lo estoy llamando de parte del negrito, saludó Salserín a la flor. Salserín, ¿dónde putas anda el negro? No me contesta hace 2 días. Es que ando estrenando novia y está de luna de miel en la Fincoque. ¿Por qué ese marica no me contesta ningún teléfono? Lo que pasó fue que acá llegó la fiscalía. La verdad el negrito sí andaba por fuera, evadido, de paseo en el lago con unas amigas y con la colombianita, Chopeta, respondió el emisario de Asprilla. Y los pescaron. Indagó la flor. No, señor, de Chiripa habían llegado la noche anterior cagados de la perra y el negro estaba en Guayaba. En ese momento le llevó la fiscalía de Bogotá a su celda, explicó Salserín. Y si ya había llegado, ¿cuál es el problema? Insistió la flor. El problema no es que anduviera de fiesta, lo malo era que lo buscaban al nomás y traían 2 órdenes, una de traslado a la Higiene en Bogotá y otra es que extradición a Estados Unidos. ¿Extradición?
¿Cómo así que es traición? Indagó la Flor cada vez más inquieta. Lo que pasa es que esas letras eran como en inglés y usted sabe que el negrito a duras penas entiende español. Cuando se lo fueron a llevar solo alcanzó a decirme que les avisara a 2 personas, entre ellas a usted. La razón es que esté tranquilo, que es una equivocación, que ya está arreglando todo, que no se preocupe y que no pare nada de lo que hay pendiente y que apenas termine las cositas venga a Colombia para que hable con él personalmente, respondió Salserín, más tranquilo. Después de colgar el teléfono y decirle a Salserín que seguiría las indicaciones de Espriella, la Flor se recostó en su sofá preferido y empezó a mirar descuidadamente los visos amarillos que la lámpara de su estudio dibujaba sobre la marquesina del techo. Estaba seguro de que las figuras eran diferentes pese a que el lugar siempre era el mismo y por eso pensó que se avecinaba una gran tormenta. No sabía qué, pero su intuición nunca lo había engañado. Aún así, decidió moverse con rapidez para finiquitar lo pendiente porque estaban por entregarles a los clientes habituales de 1.200 kilogramos de perico, cocaína, que quedaban de un cargamento de 800 que había coronado exitosamente en la Ciudad del Sol. Y de las costas colombianas había zarpado 10 días atrás un barco con 7 toneladas de coca para Nacho Coronel, el mejor de los socios mexicanos de Espriella. Al mismo tiempo, los empleados de Coronel seguían despachando hacia Colombia pasajeros con maletas cargadas con el último $1,500,000 recibidos como pago del barco anterior. En fin, trabajo era lo que había y no era el momento de presagio de mal agüero. Pasarían 2 meses para que la Flor pudiera visitar al negro, lo que ocurrió a finales de abril. En ese momento Espriella ya era amo y señor del pabellón B de máxima seguridad de la cárcel La Picota de Bogotá. Por eso no tuvo problema alguno para autorizar el ingreso de la Flor con el procedimiento de siempre, cédulas falsas y visita a nombre de otro preso. ¿Sí hubo, negrito? ¿Cómo va todo? ¿Qué es lo que pasa? Preguntó la Flor después de sobrevivir al conocido abrazo quiebrahuesos de Espriella, que es un negro de 2 metros de estatura. Nada, panita, todo es por aboya. Es solo un cambio de hotel porque me pasaron al clima frío, pero todo está exactamente igual. Usted sabe que yo estaba preso en Villahermosa desde octubre de 1997, cuando me arrestaron en Cali con María Fernanda. Esa vez me la cantaron, pero yo ya estaba mamado de estar corriendo y por eso me quedé a frentear a ver si cuadraba ese tropel de una vez y al final me fui de canasta. Eso fue lo mejor que me pudo pasar porque en Villahermosa empaté bien con Víctor y con Chupeta y miren esos 16 meses cuántos barcos mandamos a México. Que pa, Vicente Carrillo, que pa, Los Beltrán, que pa, Nacho Coronel. Mejor dicho, lo que hicieron fue centralizarnos la oficina y ahí sí fue que traficamos bien duro, respondió Espriella, confiado. Pues claro, panita, ¿cómo se me va a olvidar ese susto tan hijueputa si yo estaba con Fernandito Henao y Loma Pelada en el restaurante Ilusiones, en Kendall, en Miami, viendo el partido de la selección colombiana en las eliminatorias del Mundial cuando vi el avance informativo, capturado en Cali, Colombia, Jorge Eliezer Espriella Perea, cabecilla del cartel del norte del Valle. Hasta ahí llegó el partidito, Fernando, que casi le da un infarto porque en ese momento usted le llevaba una merquita a él y a Miguelito Solano para México. Fernando ni siquiera pensaba en usted sino en la merca que se había caído, respondió la Flor mientras se acomodaba en un confortable sofá que Espriella tenía en su celda de máxima seguridad. Acuérdese de que en entonces Milton Perlaza era amigo mío y a cada rato me visitaba en Villahermosa y me decía, campeón, usted es el único que me puede ayudar, no me deje botado que estoy colgado de la brocha y en cambio usted anda ganando, campeón. Acá vive con los patrones y lo que le sobra es camello. No se le olvide que somos del mismo barrio y nos quedemos con la misma hambre. No me vaya a decir que no, campeón, solo necesito que me preste 300 kilitos para mi vueltecita de Panamá que va derecho a Nueva York. Tengo todo listo, solo me falta la merquita, préstemela, por favor, que 300 kilitos para usted no son nada, explicó Espriella. Sí, recuerdo que no fue una, sino que 3 o 4 veces usted me dijo que le iba a prestar una merquita a Milton. Pero eso, ¿qué tiene que ver? Indagó la Flor. Pues, panita, que efectivamente el maricón de Milton hacía la vuelta con negritos de Buenaventura, los que les decían los nichis. Los quiritos llegaban derechito a Nueva York. La ruta era buenísima. Pero había un problemita, que el que le recibía en Nueva York era la DEA, concluyó Espriella con una sonora carcajada. Pero usted no tenía nada que ver con eso, ¿verdad? Volvió a preguntar la Flor. No, Florecita, yo no tenía nada que ver en eso, pero como de marica yo le prestaba la merca y como lo tenían infiltrado, le dejaban entrar la droga para pegarle a todo el mundo. En sus grabaciones ese maricón del Milton siempre decía que el campeón era el que daba la merca, o sea yo. Cuando los tambos armaron todo el numerito, pero me pusieron a mí arriba de jefe de todos los negritos, de los tales nichis. ¿Cómo la haré pues, Florecita?
De gancho sigo me gané ese puto muerto sin tener nada que ver, explicó Asprilla con cierta pesadumbre. Negrito, pero entonces la cosa no está tan fácil. ¿Por qué decís que no pasa nada? Panita, no se preocupe, a Mito no tienen acá en otro patio y yo le mandé a mis abogados, que por $500,000 van a conseguir declaraciones juradas de los tales michis en las que limpien mi nombre. Además, yo no salgo en ninguna grabación, son ellos quienes me mencionan, así que esas son solo conversaciones de terceros, insistió Asprilla un poco más confiado. ¿Usted está seguro de que eso es así de fácil? Pues claro, panita, no se preocupe que esto está mamado. Ya hablé con Víctor y con Chupeta y todo sigue igual. Vamos a seguir camellando como hasta ahora. Póngase las pilas a camellar en lo suyo que yo cuadro todo lo mío acá. Negrito, ¿y si debo salir mal con esos ahogados? Preguntó escéptico la Flor. Pues, mi pana, usted sabe que yo no soy ningún marica y ya tengo el plan A, el plan B y el plan C. Con decirle que el C, el último, el de emergencia, es que, si veo que la cosa se está poniendo muy de para arriba, pues les mando una razón a los tombitos de la DEA. Acuérdese que en el 84 ya pagué cárcel allá. Yo sé cómo es la vuelta con ellos, les entregamos información de 1 o 2 barquitos y arreglamos esa vuelta facilita. Si no, pues me les abro este parche y listo, pero solo hablamos después. Más bien póngase a hacer su trabajo, que lo veo muy lento. Truchas, pues, truchas, Florecita, a camellar. Ok, negrito, la verdad me voy más tranquilo. Hagámosle, así como usted dice, seguro que todo va a salir bien. Mañana viajo a México a cuadrar a Vicente Carrillo, que anda como arisco con usted por tanto chisme y rumbruneo. De esta manera la Flor partió a coordinar los cargamentos que, desde la cárcel de máxima comodidad, perdón, de máxima seguridad, Asprilla les transportaba desde las costas colombianas hasta las mexicanas a los grandes capos del norte del valle como Víctor Patiño, Chupeta, Carlos Alberto Rentería, Beto, Luis Alfredo Guzmán, Maracuyá, Miguel Solano, Miguelito, Fernando Henao, Arcángel Henao el Mocho, Diego Montoya y un innumerable etcétera, etcétera. Es forzoso reconocer que el negro Asprilla tenía razón en un punto. Las prisiones en Colombia sirven para centralizar y facilitar las sociedades non sanctas e ilícitas entre los grandes capos de la droga. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family.